Estados Unidos, las fuerzas japonesas parecen. Buenos días, amigos y amigas de Café de Economía. En este domingo ya pasadito las fiestas y demás, empezamos temporada, nuestra tercera temporada de Factores de Poder, hablando de economía, hablando del día a día, de cómo van las cosas de las cuentas, de los presupuestos y de todo aquello que conlleva nuestro modo de vida. Modo de vida que hay que decir que de alguna manera pues se está deteriorando debido a que la capacidad adquisitiva de los españoles se ha venido deteriorando hasta el punto de que en este último año, si bien nuestro modo de vida, nuestra capacidad económica ha crecido un 2,8%, resulta que estamos con una inflación del 8,4%, con lo cual perdemos una capacidad económica y una capacidad de poder desarrollar nuestra vida de aproximadamente 3 veces a lo que nos ha subido nuestro estipendio salarial mensual. Con lo cual podemos decir que la situación económica española, por si fuera poco, teniendo en cuenta de que somos uno de los países que mayores impuestos paga y uno de los que menos competitividad tiene incluso de casi toda la OCDE, pues la verdad que es una situación preocupante. Diréis que ya están estos puñeteros de Café de Economía dándonos malas noticias a principios de año, ahora que empieza la cuesta de enero. Pero es nuestra obligación contaros la realidad. Y de estos y otros temas hablaremos a lo largo de toda la temporada. Pero como siempre vamos a contar en estos programas con nuestro subdirector Miguel Ángel Paniagua, también con Víctor Píriz y con Jordi Benítez, con ellos y con Luis Gordillo, con José Vicente Mari y otras personas que se van a ir incorporando semana a semana. Intentaremos formar de aquellas cosas que no conozcáis, a que no tengáis un concepto claro y sobre todo entreteneros un domingo por la mañana mientras que tomáis el café y también entretenernos nosotros porque somos unos locos de la economía que nos gusta. Miguel Ángel, como subdirector del programa, ya sabes que tú eres el encargado de lanzar la opinión del programa y el editorial. Así que feliz año, que también deseo a todos los oyentes y a vosotros, y adelante con los faroles. Muchas gracias, Eugenio. Buenos días a nuestros contertulios y a toda la audiencia y, por supuesto, feliz año para todos. Una de las características del socialismo español es que el crecimiento, la consolidación fiscal, la fortaleza de nuestra economía, de nuestros sectores económicos, etcétera, etcétera, no les preocupa en absoluto y no trabajan para mejorar nada de esto. Y por tanto, si los resultados no son buenos, tampoco podemos rasgarnos las vestiduras. No lo buscan y, lógicamente, no lo encuentran. Pero sí que teóricamente buscan el bienestar de la gente. Que nadie se quede atrás, ¿se acuerdan de esa frase? Y aquí sí debemos juzgarles y, por tanto, debemos concluir que han fallado en sus objetivos políticos. Porque hay más personas en situación de vulnerabilidad que cuando llegaron al poder. Hay más personas en riesgo de pobreza, las familias han perdido poder adquisitivo desde que gobiernan. De hecho, la renta de los españoles es la que más desciende de los grandes países desde el año 2019. Ya somos el 18º país en nivel de vida. Los españoles vivimos peor desde que gobierna Pedro Sánchez y debemos ponérselo en su haber, porque aunque no debamos exigirles que hagan lo que no quieren ni saben hacer, sí que debemos exigirles que cumplan con lo que quieren hacer. Y no lo están haciendo. Para nosotros estos años de gobierno socialista han sido un fracaso para nuestra sociedad. Muchas gracias. Víctor, si vemos un poco los datos económicos y analizamos cuál es un poco el poder adquisitivo de los españoles, vemos que vamos para atrás como un cangrejo. Yo antes daba un dato relativo a que desde 1985, el año que más se ha perdido poder adquisitivo en España ha sido el 2022. Por otro lado, somos uno de los países que más impuestos está pagando, con 50 impuestos nuevos, tú sabrás exactamente la cifra, y que menos competitividad tiene. Y como decía el otro día un amigo que es director financiero de banca privada de una entidad importante en España, peor no podemos estar. O sea, estamos en el barro, hay que intentar subir todo lo que se pueda, ¿no? Bueno, buenos días primero a todos los televidentes y a los que nos escuchan, porque algunos me comentan que nos escuchan mientras andan, corren. Bueno, yo creo que cualquier momento es bueno para
escuchar y para ver. Tampoco es que seamos aquí unos primores de la naturaleza para vernos. Si nos escuchan mientras corren o hacen deporte, bueno, pues se lo agradecemos exactamente igual, porque bueno, con ese cariño lo hacemos para intentar, como decías tú, formar e informar, porque yo creo que muchas veces en materia económica es tan importante informar, como ser capaz de explicar lo que nos está pasando desde un punto de vista más formativo que informativo. Y en eso me quiero centrar. Empezabas tú hablando de pesimismo, de optimismo, yo creo que este año, que además es año electoral y vamos a tener multitud de inputs, todos, pues nosotros, Miguel Ángel y yo, que somos parte interesada porque somos políticos en activo del Grupo Popular, y otros, por otro lado, vosotros dos que sois periodistas, cada uno con su perfil y con su forma de pensar, los que nos estén viendo y escuchando tendrán inputs diferentes y cada uno tendrá una forma de entender o de pensar lo que está pasando o lo que va a pasar en este país. Yo lo que sí pido este año, y como lo pido siempre, pero este año sobre todo, que es año electoral y nos van a engañar y nos van a intentar tergiversar todo lo que llega a nuestras manos, es que no nos creamos todo lo que nos llega, que pongamos en duda cada dato, hasta cuando lo dé yo, lo dé Miguel Ángel o cuando lo deis vosotros, que realmente los españoles sean conscientes de lo que hay en riesgo y que miren a su alrededor. Como tú decías, está cayendo el nivel de renta de los españoles. El gobierno socialista nos puede contar lo contrario, es más, lo está contando esta semana o nos está contando la realidad de una forma totalmente diferente. Y aquí lo que concretamente el miércoles pasó Nadia Calviño en uno de sus desayunos que suelen hacer los ministros con empresas y tal. Resulta que ha dicho que España es la economía más competitiva de Europa, y es para tirarse los pelos, porque ninguno de los datos objetivos ni que se puedan hablar desde entidades financieras privadas y públicas lo dicen eso. Es que, ¿qué pasa? ¿Nos están engañando queriendo o es que no tienen ni idea? No, nos engañan queriendo. Yo creo que aquí es año electoral, si siempre lo han hecho, y durante esta pandemia hemos sido un conejillo de indias para este gobierno, ahora con más razón. Esta semana el debate lo publicaba el diario digital de Jordi, la relación, el listado de los países con mayor poder adquisitivo. Cuando escuchamos a este gobierno, cualquiera diría que estamos en el top 3, en el top 5, en el top 7, en el top 10. Somos el país 17, en poder adquisitivo, muy por debajo de la media europea. Esa es la realidad. Y yo decía, si no nos quieren creer a nosotros, que miren a su alrededor, que miren su economía familiar, que miren dentro de un mes, dos, cuando le renueven, cuando le actualicen la hipoteca, cómo le va a subir 250 euros, cómo con el mismo sueldo o incrementado, que es un 2, un 3%, no son capaces de llegar a la capacidad de compra que tenían hace 365 días. Esa es la realidad y esa no la van a poder ocultar ninguno de los trileros de este gobierno. Por tanto, además de escucharnos y de vernos, quiero que los espectadores hagan sus propias reflexiones sobre el tema, porque la economía particular de cada uno es el principal termómetro de cómo está la economía de todos, la economía del país. Jordi, viendo un poco cómo ha empezado el año, resulta que el gobierno, copiando medidas que se daban desde la oposición, concretamente desde el Partido Popular, ha reducido el IVA. Pero nos encontramos que la reducción del IVA que ha hecho vale para comprarte 2 pechugas de pollo al mes y poco más. Luego, elementos importantes de la cesta de la compra, como son la carne y el pescado. El pasado miércoles la ministra de Hacienda ratificó que no se iban a bajar. ¿Qué pasa? Que además de dejarnos arruinados, de que no tengamos un duro en el bolsillo, de que pagamos los que más impuestos de España y los servicios públicos se están deteriorando, resulta que se van a meter en el menú, siguiendo las ínfulas de ministro Garzón, que es paisano tuyo, que es malagueño, y resulta que solo nos van a dejar comer lechuguita y 4 legumbres y poco más. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno, en algo tan elemental como va a ser la carne y el pescado, que además, o sea, es que pueden hundir el sector cárnico y el sector pesquero, y hay que no se les ocurra bajar el IVA de esos productos tan elementales en la cesta de la compra? Bueno, yo aquí estoy de acuerdo con lo que comentaba Víctor antes, ¿no? Y es una
cuestión, ¿no? La falta muchas veces de sentido crítico, ¿no? Que nos puede pasar mucha factura, ¿no? Esta mañana, bueno, hoy estamos a jueves, la entrevista saldrá el sábado, pasaba por allí Eduardo Serra, ¿no? Bueno, que ha sido ministro de Defensa con el Partido Popular, con el PSOE. Bueno, y hablaba de esta cuestión de la importancia de la sociedad civil. Él lleva años metido en esa batalla y quiere impulsarla más ahora también, ¿no? Y creo que es muy necesaria, ¿no? O sea, cuando se habla, hay debates de este estilo, ¿no? En el que te dicen, pues, prácticamente lo que tienes que comer, ¿no? Pues, hombre, yo creo que hay un momento en el que tienes que decir que hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, que me digan a mí lo que tengo que comer o lo que tengo que hacer, ¿no? Que me parece que hace falta un poco de levantarse y no asumir, como decía muy bien Víctor antes también, ¿no? Pues bueno, ese discurso triunfalista que está saliendo y que está, por supuesto, hecho aposta como una maniobra, me parece, de ganar tiempo, ¿no? O sea, de decir que todo va muy bien, ¿no? Que lo dice la ministra, lo dice el presidente del gobierno, pues que la economía va muy bien, que la inflación va fenomenal, que el paro, el empleo también, ¿no? Con la esperanza de llegar a marzo, que es cuando el Banco de España, ¿no? La primavera, cuando el Banco de España dice que la economía va a empezar a recuperarse, a lo mejor Y empezar después de pasar a los hombres de negro, ¿no? Claro, incluso eso también lo ha dicho recientemente la ministra, ¿no? O sea, que no es raro que vengan de Europa a llamarles la atención, ¿no? Pero es que a mí me parece una tomadura de pelo, ¿no? Pero la gente, yo creo que en general debe esto darse cuenta también, ¿no? Ver que es una tomadura de pelo y no seguir la corriente de esa manera. Miguel Ángel, uno de los elementos importantes para que cualquier persona pues, recupere su poder adquisitivo, por un lado la calidad en el trabajo, por otro lado la subida salarial o por lo menos que su salario se adecue a poder tener un nivel de vida adecuado. Desde el punto de vista de la industria, desde el punto de vista de la inversión, España es un país que está perdiendo competitividad y es un país que está dejando de ser un país atractivo, por un lado por la inseguridad jurídica que genera el gobierno, por otro lado por la alta cuantía impositiva que este gobierno también da lugar a las empresas. Y en tercer lugar, pues porque resulta que cuando se producen reuniones internacionales importantes como es el Foro de Davos, por segundo año consecutivo nuestra ministra de Economía no aparece por aquellos lares. Parece que tienen miedo a acudir al norte de Europa porque pueda pasar frío, ¿no? Bueno, no creo que sea por el frío. Yo creo que es porque no quiere enfrentarse a los datos reales de nuestra economía. Es que debemos recordar que seguimos siendo el último país de Europa, el único país de Europa que todavía no ha recuperado los niveles prepandemia. El único. Pero esto que estás diciendo, perdona Miguel Ángel, esto que estás diciendo es absolutamente importante porque nuestros televidentes y oyentes se tienen que dar cuenta de una cosa. Nos están diciendo que estamos creciendo en Producto Interior Bruto, que el nivel de paro se está reduciendo, ¿qué tal? Pero no nos estamos dando cuenta de esos 2 años y pico que hemos estado prácticamente con la economía metida en el congelador porque teníamos la pandemia. Todo ese parón de la economía, todo aquello que se ha disminuido y todo lo que hemos perdido no se cuenta. O sea, que es como la cuenta de la vieja. Yo siempre gano y los pufos que tengo, como no los pago, no existen. Claro, es que si caes más que nadie y te recuperas más tarde que nadie, pues llega un momento en que eres el que más creces, claro, pero no es que crezcas, es que no has recuperado siquiera el nivel previo, que ya os digo que lo han recuperado todos los países europeos, todos, menos nosotros. Y todavía no hay visos de que este año podamos llegar a cumplirlo, que se habla de primer trimestre del año 2024. Es que es terrible, o sea, casi 2 años después vamos a llegar nosotros después de que han llegado ya todos los demás países europeos. Esta es la situación. O sea que pueden vender las motos que quieran, pero es que los datos son tan tercos que por mucho que digan es que no hay nada que hacer. Cuando vaya el señor Feijóo, una vez que sea presidente del gobierno, al Banco de España con la cartilla para ver qué intereses le ha dejado el señor Sánchez, es para echarse a temblar. Otra vez a sacar las castañas del fuego, pero a lo mejor están podridas. Víctor, es importante de alguna manera que
que nos demos cuenta que esos 144.000 millones que nos han dado el coñazo hasta más no poder desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, pues podían haber sido un revulsivo potente para nuestra economía, pero cuando vienen los hombres de negro será por algo. Sabemos que la directora general que distribuye esos fondos tenía protestas en cuanto a la manera que estaba haciendo. Había habido protestas de consejeros de autonomía, de autonomías, por el hecho de que el mecanismo de transmisión de proyectos y de administrativo para poder recibir esos fondos era prácticamente obsoleto. ¿De qué nos vale que vengan los hombres de negro si al fin y a la postre para la economía ni lluvia fina ni lluvia torrencial como la que habéis tenido en Extremadura, ni historias, pero eso no va a llegar a nuestra economía y no vamos, o sea, y la gente va a decir, bueno, ¿y ese dinero dónde está? ¿Qué pasa con él? ¿Por qué no se tramita y por qué no llega a la gente? Bueno, para empezar, yo lo primero que pongo en cuarentena es que como tal vengan unos hombres de negro, conocidos como conocíamos los hombres de negro, con una mentalidad fiscalizadora y intentando asegurar el cumplimiento de las medidas, en aquel caso coercitivas, ahora de los compromisos de España con la Comisión Europea en materia de fondos europeos. Yo no creo que vengan en ese sentido, no lo creo, porque la Comisión Europea es el principal deudor de este gran proyecto, estos 750.000 millones de euros que han movido el gran proyecto inversor por pandemia en el mundo, que se vendió como el de la Unión Europea, y ellos no van a ser ellos quienes anden poniendo a los países pequeñas piedras en el camino. Yo estoy absolutamente convencido. Hace poco estuve en la Unión Europea en una jornada económica y me vine totalmente convencido de que la Unión Europea no va a poner ningún tipo puede preguntar, podrá pedir papeles, podrá lanzar esas recomendaciones genéricas que suele hacer a los Estados miembros sobre algo que saben que están cumpliendo, porque son tan genéricas que siempre cumples algo. Dicho esto, es que el Banco de España lleva años diciendo que el multiplicador de los fondos europeos, esto es el impacto que en el PIB de nuestro país tienen que tener estos fondos, era clave para salir de esta crisis en la que nos metió el gobierno de Sánchez y el coronavirus. Y el impacto ha sido muy cercano a cero, por no decir cero a día de hoy. Y ese es el principal lastre de la economía ahora mismo, porque con esos 140.000, por lo menos con los 70.000 que eran subvenciones directas, el país debería haber hecho una transformación de un modelo productivo, una modernización de nuestra economía que no se ve por ningún sitio, que no se ve con unos fondos europeos que están siendo repartidos de forma digital, esto es, con el dedo mágico de Sánchez y en función de sus intereses políticos, no por intereses económicos o no por intereses de país. Bueno, pues un fracaso de este gobierno que van a intentar, ya digo, este último año de legislatura venderlo, intentar camuflarlo, intentar engañar con las cifras, pero cuando rascas un poco en las cifras ves que la ejecución es cero o tiende a cero, como decíamos cuando estudiábamos matemáticas en la universidad. Jordi, estamos ya a principios de año con un 2023 que además de la típica cuesta de enero, pues viene con problemas por la subida de la cesta de la compra. Estamos llegando a un punto en que tener una persona de servicio en casa legalizada puede costar alrededor de 1.500 euros. El pesimismo, según los estudios de opinión desde el punto de vista económico, es importante. ¿Tú crees que caeremos a finales de marzo, al final del trimestre, en eso tan manido que unos no le pueden dar importancia, pero que tiene su importancia para la revitalización de la economía de un país como es en un periodo de recesión? Bueno, no está nada claro. Hay economistas que dicen que sí, otros que dicen que no. O sea, lo que sí está claro es que el crecimiento va a ser, o sea, si hay crecimiento va a ser mínimo. Y claro, con eso no puedes crear empleo, que es la base de la recuperación, ¿no? Claro, aquí como tenemos este problema de la falta de claridad con el mercado laboral, que no sabemos qué pasa. El día que salieron los datos de paro, Randstad, que es una empresa
que es del sector del mercado laboral, pues su responsable de investigación decía que podía haber unos 500.000 fijos discontinuos inactivos. Que por cierto, parece que se van a contabilizar ahora porque da la sensación que a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, le han pegado un toque y le han dicho que esos 600.000 personas que más o menos se prevé que puedan ser en España fijas discontinuas, que se deben contabilizar en el tema del paro, ¿no? Claro, sí, eso se le está pidiendo que aclare, o sea, que aclare exactamente, o sea, que haga el desglose, ¿no?, de cómo son los fijos discontinuos, ¿no?, que están en actividad y demás, ¿no? Pero claro, eso, por un lado, claro, son cifras que no son transparentes, no se puede comparar con periodos anteriores y demás, ¿no? Bueno, y eso es clave para que salga. Aparte está la cuestión del salario mínimo, ¿no? Hace poco se hablaba de, bueno, el estudio que pidió el Ministerio de Trabajo a la Fundación ISEAC, si no recuerdo mal, que es el nombre, ¿no? Y bueno, la propia fundación a la que el Ministerio de Trabajo había requerido un informe hablaba que el salario mínimo en 2019 ha destruido 28.000 empleos, ¿no? O sea, alguien ya más cercano, ¿no? No es la cifra, ¿no?, que decía el Banco de España, que son entre 100.000 y 170.000 que se dejan de crear, ¿no? Pero bueno, son compatibles, ¿no? Porque uno habla de destrucción de empleos y el otro, pues, de empleos que no se han creado. Bueno, y el salario mínimo, pues, se está insistiendo para que se siga subiendo. Bueno, pues son más trabas a la creación de empleo, ¿no?, cuando es lo que nos va a sacar de la mala situación, ¿no? O sea, si hay empleo, ¿no?, y cuanta más competencia haya en el mercado laboral, mejor, menos trabas, más libre sea para que puedan subir los salarios, pues menos problemas habrá con la cesta de la compra, ¿no?, y con la inflación, que bueno, irá remitiendo, lógicamente, ¿no?, con el paso del tiempo. Pero en fin, si el mercado está cada vez más intervenido, eso tampoco favorece a que suban los salarios, ¿no? Miguel Ángel, de alguna manera la izquierda está utilizando el mensaje de que si bien el poder adquisitivo de los españoles ha subido un 2,8 este año, pero llevamos un 8,4 de inflación, resulta que la culpa es de las empresas que han tenido beneficios extraordinarios. Hablan particularmente del sector de la banca y tal, pero hablan de que las empresas han tenido beneficios extraordinarios y que podrían compartir desde el punto de vista de la redistribución estos beneficios. Pero resulta que cosas tan necesarias como sucedió el pasado miércoles también en Madrid, como un trasvase del Tajo Segura para dinamizar y poder llevar a cabo el desarrollo de la industria agroalimentaria en todo el levante de España, se impide. Estos argumentos de la izquierda son lógicos, eso de que resulta que que deben ser las empresas las sacrificadas para que el trabajador mantenga su nivel económico. Mira, hay una cosa clara que lo hemos pedido no solo los partidos de la oposición, sino muchos actores económicos de nuestro país, que era, ante una situación tan excepcional como la que hemos vivido por la subida de la inflación, por el tema de la energía, por la guerra de Ucrania, que se tenía que haber llegado aquí a un acuerdo, a un pacto de rentas. Un pacto de rentas. Una negociación entre todos los sectores afectados para que las empresas puedan seguir creciendo, puedan seguir contratando personal y que la subida salarial sea suficiente para que la gente no pierda mucho poder adquisitivo, complementado además con medidas que vinieran desde la administración pública para que todo el mundo pudiera estar más o menos en la misma situación y que las empresas no fueran afectadas. Pero desde el gobierno no se ha hecho nada, absolutamente, desde que empezó esta última crisis. No se ha hecho nada, a pesar de que mucha gente se lo ha pedido. Se lo han pedido, ya os digo, no solo los agentes económicos, el Banco de España, se lo hemos pedido desde la oposición y no ha sido capaz de moverlo porque este gobierno lo que es buscar acuerdos, este gobierno se puede plegar ante exigencias de sus socios de gobierno para mantenerse en el poder, eso no le importa. De Bildu, de Esquerra, lo estamos viendo en leyes que tienen que ver con el Código Penal, etcétera, etcétera, pero para sacarnos a todos de esta crisis y que todo vaya mejor, pues no son capaces de sentarse con nadie. En el caso del Tajo y del agua, es que se ha llegado a un acuerdo entre las comunidades autónomas
y después resulta que Valencia y Murcia están exigiendo que se cumpla ese acuerdo, porque después lo que ha hecho el gobierno es incumplir ese acuerdo. O sea, no es que no sean capaces de acordar, es que cuando acuerdan después incumplen sus propias promesas, y por eso ha sido la manifestación ayer en Madrid por el tema del agua, que afecta muchísimo a las comunidades de Murcia, Almería y al sur de Alicante. Esto, Víctor, hablando un poco de con este panorama, pensemos, por ejemplo, que puede ser bien en mayo o bien en diciembre, cuando Alberto Núñez Feijóo con sus propuestas, que tampoco estaría mal que dijerais alguna, se ponga delante de la mesa y diga, bueno, he cogido un país con una herencia brutal económica, con paro, con unos impuestos elevados, prácticamente que no es competitivo. ¿Cómo saco esto adelante? Dale, cuéntamelo. Bueno, yo creo que pronto tendrás por aquí a Juan Bravo, que es nuestro gurú económico y nuestro responsable económico del partido, y que mejor que nosotros te lo podrá contar yo. Está en Fuerteventura en temas de turismo, que también es importante, y muy particularmente en las Islas Canarias, ¿no? Yo te puedo contar lo que nosotros desde el grupo parlamentario llevamos meses o años defendiendo, y que creo que es el ADN de este partido y la digamos, nuestra apuesta o nuestra propuesta para la España del futuro. Bueno, yo creo que nosotros necesitamos un mercado laboral mucho más flexible, con mucha más flexibilidad que el que tenemos en nuestro país. No se trata de engañarnos al solitario con una figura, como decía Jordi, que está escondiendo detrás de sí realmente parados, está escondiendo situaciones personales de paro y de gente que está cobrando prestación porque no está trabajando. Nosotros tenemos que apostar por esos impuestos lo más bajo posible. Yo no digo rebajar todos los impuestos, porque eso no lo vamos a hacer. No digo rebajar muchos impuestos, porque creo que tampoco lo vamos a hacer. Lo que sí creo es que tenemos que tener impuestos competitivos, que haga a nuestras empresas competitivas y que haga que los españoles tengan un nivel de vida apropiado al esfuerzo que hacen o al esfuerzo que hagan en su día a día y en su trabajo. Yo creo que nuestra política fiscal tiene que ser justa, no como la que hay ahora, que penaliza, como tú decías, a muchos para beneficiar a algunos. Y creo que nosotros tenemos que ser capaces de hacer todo eso convirtiendo la administración en algo muy eficiente, en una administración que no despilfarre, en una administración que reduzca al mínimo sus gastos operativos y que realmente dedique a sanidad lo que es de sanidad, a educación lo que es educación, pero que no lo dedique a despilfarrar. Los españoles están hartos de despilfarro, consideran que los... Hay que recordar un poco la teoría, perdona Víctor, hay que recordar un poco lo que le sucedió a Juan Bravo en su día cuando fue designado consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, que llevaba un mes de consejero. Y él todos los días estaba asombrado de que cuando salía por la noche estaba la luz de la consejería completa encendida, y cuando volvía por la mañana estaba la luz de la consejería encendida, y resulta que, hablando con un consejero de la consejería, se enteró de que en 10 años no se habían apagado ni encendido de las luces, ¿no? Es una manera de ahorrar y buscar eficacia, ¿no? Sí, es más que nada, pues el ahorro sería el que fuera, es más que nada una filosofía de trabajo. Yo creo que al final se trata de hacer lo mismo con menos recursos económicos y reservar esos recursos económicos para aquello realmente importante, que son esas políticas que generan empleo, que generan riqueza, que generan competitividad para nuestras pymes, que generan competitividad para nuestros autónomos. En fin, yo creo que eso es al final lo que la gente espera de un partido como el nuestro, y lo que nosotros a lo largo de estos años llevamos ofreciendo en decenas y decenas y decenas de propuestas en el Parlamento, que recuerdo una vez más, y estas Navidades se ha visto, el gobierno al final siempre acaba teniendo que asumir, porque el gobierno de Pedro Sánchez es verdad que solo acierta cuando rectifica, siempre lo hace tarde, y cuando copia aquellas medidas que incluso dice no haber recibido, que son las que le suele enviar el Partido Popular como un partido de gobierno que somos. Jordi, por decir de alguna manera, el gobierno está llevando a cabo una política de subvención, intentando paliar aquellas deficiencias económicas que genera,
con subvenciones tan ridículas como esos 200 euros. Si analizamos, por ejemplo, la falta de ayuda a los autónomos, al pequeño empresario y demás, estamos en una situación en la que el autónomo o el pequeño empresario de una pyme, vamos a decir, de 3, 4, 2, 5 empleados, pueda resistir hasta que se produzcan las elecciones, o nuevamente veremos cierres de pymes, y autónomos que no puedan ni siquiera subsistir para poder desarrollar su trabajo. Bueno, o sea, autónomos están desapareciendo a expuertas, eso lo sabéis. Y, bueno, los costes se han incrementado muchísimo, ¿no? Los costes de materias primas, costes energéticos y demás, ¿no? Y luego la situación, pues, bueno, es la que es, y ya está, ¿no? Y no les da, entonces desaparecen mucho. A mí me parece, o sea, yendo un par de cosas que decía antes Miguel Ángel, que me ha parecido muy interesantes y interesante decir sobre ellas, ¿no? Una idea que decía más o menos así como que el gobierno viene a decir que las empresas son las malas. O sea, sí, eso es parte del mensaje propagandístico del gobierno, ¿no? O sea, es un mensaje de gran propaganda en el que esa es una parte en el que las empresas son las malas y tienen que plegarse a lo que el gobierno dice porque es el salvador de la situación. En ese sentido yo he hecho en falta, y de hecho en una entrevista que le hicimos al presidente del Círculo de Empresarios lo dijo, Manuel Pérez Sala, he hecho en falta que los empresarios se muevan más. O sea, a mí me parece que los empresarios tienen que hacerse oír mucho más, porque es que les están pisoteando de una manera y no están diciendo nada. Es decir, los empresarios tienen que vender muchas cosas, hacen muchas cosas muy bien. O sea, tenemos unas empresas impresionantes en España, ¿no? Y no se puede permitir que se dejen pisotear de esa manera y deberían alzar la voz mucho más y salir mucho más, ¿no? Luego, por otro lado, otra cosa que comentaba Miguel Ángel, hablando de los beneficios extraordinarios, a mí me parece que ahora no se quedará de sí, pero a mí me llamaba la atención esta mañana y creo que puede ser divertido el asunto, y es esta mañana, no sé si habéis visto la noticia, pero había una huelga en Petronor, la petrolera vasca, ¿no? Ligada al PNV, como todo el mundo sabe y demás, ¿no? Y y una de las cuestiones por las que se quejan es por las horas extra que hacen. Ellos dicen que llevan 10 años, hablaba esta mañana con el representante de comisiones obreras, y ellos llevan 10 años sobrepasando las 30.000 horas extra, ¿no? Entonces tengo curiosidad por ver qué va a hacer Yolanda Díaz con esto, porque Yolanda Díaz ha dicho que ese tema lo va a perseguir, ¿no? O sea, las horas extra que no se compensan ni se pagan y demás, ¿no? Entonces, bueno, si efectivamente pues en una empresa que es cercana a un partido amigo del gobierno, si efectivamente pues va a ser tan incisiva como dice que va a ser en general, ¿no? Con Petronor el gobierno no se atreve mientras que necesite al PNV. Claro. Eso me ha puesto yo un chuletón con el que quiera. Miguel Ángel, el gobierno ha presentado desde el punto de vista energético en Europa una propuesta para que se separe de la factura el gas de la electricidad y demás. ¿Esto qué es lo que pretende el gobierno y de qué manera puede supuestamente beneficiar o no para la empresa? Porque la verdad que los empresarios están asustados de las facturas de luz que les están viniendo, que les están triplicando, cuadruplicando el precio de la factura final y prácticamente pues les desajusta la economía, incluso laboral. Y en sitios como en Andalucía están saliendo comercios que se ven obligados a cerrar, comercios y pequeñas empresas, por la gran cuantía de la factura que les viene eléctrica, ¿no? Sí. Mira, igual que en la otra crisis, en la anterior crisis financiera, la Unión Europea reaccionó muy tarde con el tema del sistema financiero. En esta, a pesar de las ayudas de los fondos europeos, de los Next Generation, en el tema energético no ha reaccionado. Seguimos... O sea, tenemos un problema energético desde hace ya... Se da el caso de que la Unión Europea es el principal comprador de Putin y está, creo que está sacando una factura de 600 millones de euros casi al día desde la Unión Europea, de compra de productos energéticos a Rusia.
no solo no hemos solucionado el problema energético de nuestros precios y que está afectando de forma muy grave a muchos sectores económicos por toda Europa, sino que encima estamos financiando la guerra a Rusia, lo cual es que no tiene ningún sentido. El tema europeo, el tema de la energía no ha reaccionado como se debería haber reaccionado desde el primer momento, y una de las medidas que podía haber hecho la Unión desde el primer momento es separar el gas de la factura eléctrica. Ahora ya sabéis que la última energía que se incorpora a la electricidad es la que marca el precio, y normalmente, como se están utilizando las energías más baratas, pues cuando llega el gas, que es la última, es normalmente más cara, y todo el resto del precio se monta sobre el último precio que se paga, ¿no? Y eso es lo que está favoreciendo la subida del precio de la energía y de la electricidad en toda Europa, porque el gas está muy caro. Entonces, eso es lo que se debería haber evitado desde el principio y no se ha podido solucionar todavía, porque Europa en esto está racaneando soluciones como pasó la otra vez con la crisis financiera, con el tema del sector financiero. Los grandes problemas la Unión Europea le tarda muchísimo en acometerlos, y necesitaríamos una Unión Europea más flexible y con más decisión para solucionar problemas como el que estamos teniendo. Víctor, ya como estamos casi para en el final del programa, yo te diría, vamos a ver, y siguiendo un poco desde el punto de vista económico, por ejemplo, en tu tierra, en Extremadura, que el campo necesita ayudas, que el campo necesita fortalecerse, que ha tenido innumerables problemas. ¿Qué propuestas o qué elementos se puede decir para que de aquí al primer semestre, a la finalización del primer semestre del año, España vaya notando a través de lluvia fina pues una mejora económica? Porque luego vamos a tener la presidencia española en Europa y no se puede creer nada, porque todo va a ser propaganda desde el verano y después del verano hasta el momento de las elecciones, ¿no? Sí, yo creo que en mi tierra está claro que es necesaria una política mucho más protectora con los agricultores y con los ganaderos de nuestra región. Supongo que la de Miguel Ángel pasa exactamente lo mismo. Allí tienen la suerte de tener un gobierno del Partido Popular, aquí no, y los agricultores y ganaderos, que al final son los que mantienen a salvo, mantienen vivo, mantienen en pie esta región, pues son continuamente machacados por el gobierno, en este caso nacional, y en este caso regional. Aquí hacen falta muchas más políticas de libertad. Hace falta cosas tan sencillas como a los ganaderos permitirles limpiar el monte. Este verano tuvimos innumerables incendios en Extremadura, y fue principalmente por causa de que lo que se ha podido hacer toda la vida, que es limpiar en los montes, no se permite hacer. Hay unos urbanistas que vienen desde la capital y que dicen lo que puedes y lo que no puedes hacer en tu campo, y que nos dicen que no podemos limpiar el monte, por tanto se llena de combustible, que son las ramas secas, el suelo, y en cuanto hay cualquier chispa arden como ardieron. Yo creo que Extremadura necesita políticas de libertad como las necesita España, como decías tú, y yo creo y espero que este 2023 que ahora empezamos sea el año de la libertad para Extremadura y para España. Eugenio. De alguna manera también se ha producido, y de eso se tiene que tener en cuenta, y es que proyectos que el propio gobierno de la nación quería implantar en Extremadura, por culpa de la Junta de Extremadura y por su burocracia, no se han podido hacer. Y estoy hablando de industrias aeroespaciales, también se han hablado de industrias relativas a la joyería con diamante y tal, que iban a ser la leche merengada, pero que luego todo ha quedado en agua de borrajas para un bonito titular de prensa y poco más, ¿no? La fábrica de baterías, por ejemplo, que venía financiada con el PERTE de la automoción, se ha quedado fuera directamente. Aquí vino Sánchez en julio a decir que habría dinero y no lo hay. Vino la ministra Maroto un mes más tarde a decir que bueno, que se había rechazado, pero que se aceptarían las alegaciones, y tampoco se aceptaron, y nos hemos quedado. ¿Sabes lo que pasa en Extremadura? Que cuando llega este momento, como en muchas partes de España, empezamos con las maquetas
Aquí están resucitando, y como ya no hay maquetas nuevas, porque no tienen ni imaginación para nuevas maquetas me refiero a proyectos que venden una y otra vez y una vez y que están pintados en un papel o escritos en una maqueta, pero que no existen. Ahora no sé si acordáis, si los que me están escuchando... Que las guardan en el gimnasio de la Cámara de la Cámara de Comercio de Mérida, ¿o qué? No, mira, esta última lleva ya 8 años encima de la mesa, no sé si os suena o sonará a los que nos están viendo, que son los famosos casinos Elysium, un macroproyecto de casinos hasta un circuito de Fórmula 1 en plena Siberia, le llaman la Siberia por lo árido de los terrenos, pues allí van a montar, bueno, eso ya prácticamente nadie se acordaba hasta que, casualidad, año electoral y vuelven a rescatar el casino, una azucarera en Mérida que llevan rescatando durante 8 años, en fin. Esta es la Extremadura que durante años les ha votado con esos proyectos, pero que yo creo que ya les ha dicho basta y que no les va a volver a votar, por lo menos de forma tan clara y tan importante como lo ha hecho en los últimos 8 años y que nos va a permitir el cambio a los extremeños que necesitamos. Jordi, como estamos ya casi para finalizar, te voy a hacer una pregunta. Aunque hoy hablamos del poder adquisitivo, vamos a hablar un poco de lo que puede ser el 2023. Y en el 2023 entran propuestas y entran elecciones. ¿Tú ves que desde el punto de vista económico las medidas que el Partido Popular ha planteado antes y que el gobierno ha ejecutado después, aunque a su manera y demás, están sirviendo para consolidar unas propuestas serias que sean aceptadas por los electores en las próximas elecciones, tanto autonómicas como generales? Bueno, o sea, de momento, hombre, yo creo que son propuestas que le suenan bien al electorado, ¿no? Y van en la línea de lo que el Partido Popular propone, ¿no? Es decir, la cuestión de bajar los impuestos, pues bueno, es bastante diferencial del Partido Popular respecto al PSOE y en general me parece a mí que a la gente le suena bien, ¿no? Porque siempre que se pueda hacer, como decía antes Víctor, ¿no? Pero bueno, eso es una diferencia clara del Partido Popular. La otra es la reducción del gasto público superfluo, ¿no? Que será, yo creo, muy bien acogido cuando se haga, ¿no? Porque obviamente pues se ve que es un gran lastre, ¿no? O sea, si tú tienes que subir impuestos por todos lados, ¿no? Para poder pagar la maquinaria de los 20 y pico ministerios que te has montado con todos sus panoplia de asesores y demás, pues bueno, eso yo creo que en general a la gente pues no le gusta y se da cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues todo lo que vaya en la línea de bajar impuestos cuando se pueda, ¿no? Porque claro, ahí también habrá que hacer mucha pedagogía, ¿no? Porque, en fin, pues porque si hablas siempre de bajar impuestos y al principio pues no haces una bajada de impuestos masiva, ¿no? Pues tendrás que explicar por qué no lo hacen, ¿no? Y seguramente pues... ¿No quedarán en las cajas como cuando en la época de Rajoy que casi tuvieron que pedir prestado dinero para pagar las nóminas de los funcionarios? Porque el camino que llevamos es ese, ¿eh? Claro. Sí. No sé, a mí me parece que habrá que hacer un esfuerzo de comunicación muy amplio, porque ahora mismo pues también ciertos aspectos de la vida pública de la sociedad española y demás pues han virado un poco, porque se ha forzado el gobierno a hacer eso, ¿no? O sea, en el proteccionismo del Estado, ¿no? El intervencionismo y bueno, y la ideología del Partido Popular está en otro ámbito, ¿no? Y bueno, y cambiarlo, eso pues requiere un esfuerzo importante de explicar las cosas y explicarlas bien, ¿no? También es verdad, Jordi, que hemos vivido momentos y años, los 2 últimos años, en los que era necesario en parte un proteccionismo hacia los españoles, porque las rentas de los españoles se han caído, porque el desempleo, bueno, porque la crisis del coronavirus nos afectó a todos. 50.000 empresas han desaparecido desde que aquel marzo del 2020 nos confinaron a todos. Y yo creo que bueno, se ha podido hacer porque estamos en periodos récord de recaudación fiscal. Puede durar siempre, eso hay que adaptarlo, como decía yo, para conseguir competitividad y a partir de ahí ese es el criterio que nos tiene que guiar. Miguel Ángel, ya prácticamente para cerrar el programa, ¿qué le diríais a nuestros televidentes sobre lo que puede ser este 2023 y lo que puede asegurar o confirmar miembros del Grupo Parlamentario Popular que estéis en el sector de la economía en cuanto a cuáles van a ser los principales elementos de pelea, pero de pelea de economía real en el Congreso de cara al primer semestre del año? Bueno, nosotros vamos a seguir, como hemos hecho este año pasado, es seguir aportando ideas
a este gobierno que sabemos que entre sus objetivos, como os he dicho antes, no tiene el crecimiento ni la fortaleza económica, y entonces no va a tomar nunca medidas acorde con las necesidades en cada momento, sino que toma medidas en base a otros temas políticos, por decirlo de alguna manera, que le interesan especialmente. Este no. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es intentar pues, aportar y que alguna de ellas, al menos, las pueda llevar a efecto como está pasando, ¿no? Y espero que en este momento también nos hagan caso antes, porque a veces, claro, cuando tardas 6 meses o 9 meses en tomar o poner en marcha una medida que ha planteado el Partido Popular, pues a lo mejor llegas tarde y llegas ya en un momento en que ya no tiene ningún sentido. Nosotros seguiremos peleando por eso, seguiremos denunciando las cosas que no nos parecen bien y seguiremos aportando ideas, que es lo que nosotros debemos hacer como principal partido de la oposición y como partido que con toda probabilidad, por lo que las encuestas nos dicen, va a gobernar en la próxima legislatura. Nosotros tenemos que preparar nuestro proyecto para los siguientes 4 años y, mientras tanto, pues intentar ayudar a este gobierno para que mejore la vida económica de todos los españoles, claro. ¿Algo que decir? Nada, me has dicho muy bien porque es lo que me ha salido. Creo que es lo que nos toca a nosotros y Miguel Ángel y yo estaremos en ello, y espero que los españoles que nos vean, los españoles de bien, nos estén apoyando y sobre todo nos comprendan, nos entiendan la dificultad del trabajo que tenemos que desarrollar y que ayuden, porque al final esto de comunicar, cuando decía antes Jordi, hay que comunicar, esto no es que comuniquemos Miguel Ángel o yo o nuestro equipo de comunicación, aquí se trata de que todos comuniquemos lo que está pasando en este país, lo que nos están ocultando, lo que no nos están contando y lo que va a pasar, y de eso va Café de Economía, y por eso estoy encantado de estar aquí con vosotros otro año más, Eugenio. Lo que sí puedo asegurar es que en este programa, lógicamente, apostamos por la alternativa que supone Alberto Núñez Feijóo en cuanto a economía, en cuanto a que su política pueda dar lugar a una mejora de España, que es lo que buscamos, pero sobre todo va a haber un elemento vital, y es que nosotros iremos por la verdad con delante contando las cosas. O sea, no queremos ocultar datos ni realidades de la economía. Sabemos que para un domingo a veces hablar de cosas de economía que te puedan asustar es un poco molesto, pero en economía cuentas la verdad o eres un sinvergüenza. Con esto, amigos y amigas de Café de Economía, pues nos despedimos de vosotros hasta la semana que viene, y recordad, en Café de Economía, además de formar un poquito, intentamos decir la realidad y sobre todo informar desde nuestra objetividad, porque claro, pensamos de una manera de cómo tiene que ser la economía y hablamos desde esa manera de cómo tiene que ser la economía. Y Miguel Ángel, Víctor y Jordi, gracias por vuestra presencia y hasta la semana que viene. Gracias. Adiós, domingo. Adiós. Hasta luego. Chao.